Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Susana, Juan Carlos? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Y muchas gracias a todos los que se conectan día a día con el programa de Plan B. Buenas noches, Fermín, Susana, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Vamos de inmediato a las noticias. Fermín, hoy presentaremos nuestra parte de nuestra edición y también tendremos un importante invitado, Fermín. Así es, queremos saludar a Orlando Montoya. Él es activista de la Fundación Quimirina, con quien analizaremos la situación del VIH en Ecuador en estos tiempos de pandemia. Hola, Orlando, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y poder colaborar con el programa. En Con breve mucho estaremos, gusto. en breve estaremos con Orlando Montoya de la organización Quimirina. Mientras tanto, vamos a... Tendríamos que poner todas las noticias hoy con Fermín Vaca. Dale, Fermín. Bueno, tenemos algunas noticias importantes hoy, vamos a irlas comentando. En lo político, el bloque del PSC ha pedido al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, que explique los contratos o renuncie. Se refieren a los contratos cuestionados de adquisiciones de pruebas rápidas y de otros insumos para enfrentar la tragedia. Los diputados, los asambleístas de las 6 y de Madera de Guerrero le han pedido que explique claramente si no hay algún tipo de conexión entre él y sus familiares con relación a las adquisiciones. Según algunas publicaciones periodísticas, su esposa estaría vinculada con algunos contratistas de la prefectura del Guayas. También se conoció hoy que el gobierno anunció la captura de un presunto guerrillero del Frente, Oliver Sinisterra, que estaría involucrado en el crimen del comercio. Este guerrillero era perseguido, era buscado tanto por el atentado con bomba contra el cuartel policial en San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, cuanto por la ejecución de un equipo periodístico del diario El Comercio. Y también quisiéramos comentarles otros temas, por ejemplo, la Fiscalía investigará a Paola Pavón por peculado tras un parte policial basado en Twitter. El fiscal, uno de los fiscales provinciales de Pichincha, ha abierto una indagatoria después de que se denunciara un posible sobreprecio en las compras que Paola Pavón ha hecho, también relacionadas con insumos de la pandemia, Juan Carlos. Efectivamente, la prefecta de Pichincha, en medio del proceso por la automatización de 3 peajes que corresponden al Consejo Provincial, es decir, el peaje de la General Rumiñahui, que conduce al Valle de los Chillos, el peaje de la Intervalles, que une el Valle de los Chillos con el Valle de Tumbaco y Cumbayá, y el peaje de la vía Aloa Santo Domingo, decía, en medio de esta nueva forma de automatización, también protestó la fiscal en su cuenta de Twitter denunciando que se le abría una indagación previa por una denuncia presentada en Twitter. Ella mencionó una publicación en Twitter de unos documentos en donde presuntamente se habrían comprado cerca de 400 juntas para cadáveres con sobreprecio, pero que ella negó absolutamente. Ella dijo que esta era una información falsa. Ella literalmente dijo: se me abre una indagación previa penal por una información falsa publicada en un Twitter, y se declaró nuevamente perseguida política, Fermín. Así es, eso fue el anuncio que hizo la Fiscalía del inicio de una investigación. Otro anuncio que hizo hoy la Fiscalía, Susana, tiene relación con esta fuerza de tarea para investigar la corrupción en la pandemia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, sí, esta es un anuncio que ya se lo venía sabiendo desde el viernes pasado, cuando la Fiscalía empezó a invitar a periodistas para que asistan a esta declaración pública de la fiscal, en la que ha mencionado que va a escoger a un grupo de fiscales
ella ha dicho, los más probos para hacer estas investigaciones, y que al momento se está investigando más de 30 casos en los que hay distintos delitos, desde asociación ilícita, peculado, hasta tráfico de influencias, ¿no? Entonces, vamos a estar pendientes de los resultados de esas investigaciones. Ahí lo que también fue interesante, que era una invitación presencial a los periodistas, es decir, con normas de bioseguridad, con una previa inscripción y una presencia personal de los periodistas en la oficina de la Fiscalía. En todo caso, esto fue lo que ocurrió. Veamos qué va a pasar. Todavía quedan muchos temas pendientes de la Fiscalía. Uno de ellos, como habíamos dicho el viernes último, el inicio, digamos, de la reapertura, diríamoslo así, de la indagación previa sobre los fondos de la reconstrucción del terremoto de Manabí, de Pedernales, después de 4 años y cerca de 4 o 5 denuncias de la Fiscalía, del Consejo de Participación Ciudadana, de la Comisión Anticorrupción de Manabí, etcétera. La Fiscalía General finalmente lanzó un impulso fiscal donde pidió información acerca de 10 instituciones nacionales públicas sobre el proceso de reconstrucción de Manabí. Fermín, Susana. Así es. En otro tema, el presidente de la República, como había anunciado, se trasladó a la ciudad de Guayaquil. Hoy estuvo, según se informó en la cuenta oficial de Twitter del mandatario, hoy estuvo en la base de la Fuerza Aérea Simón Bolívar en el aeropuerto de Guayaquil, en donde, junto al embajador de Alemania y a los funcionarios de la cooperación alemana, recibió un envío de por lo menos 100,000 pruebas de PCR procedentes del país europeo. Este fue uno de los acuerdos a los que llegó después de su conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel. La donación por parte de Alemania al Ecuador de 100,000 pruebas de PCR y el envío también de algunos epidemiólogos que ayudarán a los médicos nacionales en el tratamiento de la pandemia. Además, en horas de la tarde se informó que los taxis sí podrán circular los domingos. No podrán circular, al menos en los cantones en amarillo y en rojo. Los taxis no podían circular más que en determinados días de acuerdo al número de la placa, pero ahora se ha resuelto que sí puedan circular los domingos. Y también se informó que un solo vuelo doméstico despegó hoy de Quito con destino a Loja. Fue un vuelo que salió en la mañana rumbo a Loja y retornó con el pasaje respectivo. Este fue el primer vuelo desde la reapertura del aeropuerto Mariscal Sucre, que ha tenido lugar esta mañana. También queremos comentarles en lo internacional que el afroamericano George Floyd murió por un homicidio debido a una compresión del cuello, según 2 autopsias. La una de la familia, que ha sido una autopsia independiente pedida por la familia, y la otra es el informe oficial después de que la Fiscalía del Estado de Minnesota dijera que podía haber sido otra la causa de la muerte. Ahora ha rectificado y ha reconocido que fue este abusivo procedimiento de un policía que le puso la rodilla y todo el peso del cuerpo sobre la espalda y el cuello, lo que pudo provocar su muerte. A esta hora en Estados Unidos continúan las protestas en torno a los principales edificios públicos. En la Casa Blanca ha habido que apagar la iluminación arquitectónica, decorativa de la Casa Blanca, y el fin de semana el presidente Trump tuvo que ser evacuado a un búnker para protegerlo ante el temor de que los manifestantes que estaban en el vecino parque Lafayette pudieran rebasar la barda que rodea el complejo presidencial norteamericano. Este tema lo estamos también analizando con algunos expertos nacionales para poder contextualizarlo mejor, Juan Carlos. De todas maneras, es la primera vez que la Casa Blanca
aparece a oscuras en la noche. Se había señalado como una situación histórica. Son varias ya las capitales de Estados Unidos que están sufriendo saqueos, ataques indiscriminados a poblaciones, a locales comerciales, por parte de gente enfurecida por el asesinato, porque hay que decirlo así, del señor Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. Esto hizo recordar también a muchos activistas y líderes afroamericanos de la secuencia también de actos de esta naturaleza que han ocurrido en los últimos años o décadas en los Estados Unidos, señalando que este país, que se aprecia ser el líder de los derechos humanos y libertades individuales, tiene tras de sí, sobre todo de las autoridades policiales, una horrenda bitácora de ataques, de abusos y de violaciones de derechos humanos contra los afroamericanos en los Estados Unidos y también, debemos decirlo, en contra de los latinos. El racismo que ha impulsado Donald Trump junto a sus principales líderes de su partido, ha hecho que la situación en Estados Unidos se polarice, se radicalice y se exprese ahora, después de este asesinato, de una manera violenta. Aunque también ha habido ejemplos y muestras en ciertas ciudades como Miami y otras, donde la propia policía ha evitado los enfrentamientos con actos simbólicos como arrodillarse en el piso, ofrecer disculpas, y otros cuerpos policiales que también han logrado acuerdos con los manifestantes para que las movilizaciones no sean violentas en este caso y no se afecte sobre todo la vida y la propiedad privada de pequeños comerciantes en realidad, que las grandes cadenas, los grandes oligopolios en Estados Unidos no son topados en general. Tienen una altísima guardia y los ataques van hacia los vehículos, van hacia pequeños comercios, negocios de personas que salen perjudicadas. Esa es la situación ahora en Estados Unidos. Todas las agencias internacionales, los medios, empujaban a que esta era una de las crisis más graves, ¿no es cierto?, de movilización social en el país y que está afectada de todas maneras con el impacto de la COVID. Y ahora en California, por ejemplo, miles de personas salieron a la calle a protestar con un tumulto gigantesco, es decir, donde no cabía diferencia social ni 2 metros, sino era una movilización muy cerrada, donde todo el mundo se mezclaba con todo el mundo, y de hecho esto va a tener un impacto sanitario, pero eso es lo que menos importa ahora en Estados Unidos luego de esta crisis desatada, Fermín, Susana. Así es, y bueno, finalmente queremos pasar revista a las cifras oficiales de hoy. El Ecuador alcanzó 5.529 fallecimientos y hay 39.994 casos positivos. Estamos apenas a 6 casos de ajustar 40.000 diagnósticos en nuestro país, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Pues casi 40.000 casos positivos, 52.000 negativos y casi 118.000 muestras tomadas para COVID. Con relación a la mortalidad, podemos ver 5.529 personas que habrían fallecido, una tasa de letalidad del 8.48%, y finalmente esta gráfica que ustedes pueden apreciar evidencia que en la provincia del Guayas están 14.091 personas positivas, 4.042 en Pichincha y 2.328 en Manabí. Eso con relación a las cifras oficiales publicadas hoy por el gobierno. Bueno, y antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, queremos, como siempre, comentarles los consejos comerciales de este portal. Como ustedes saben, el periodismo de calidad, el periodismo que hace Revista Plan B, requiere del apoyo de sus lectores. Por ello les invitamos, porque las grandes historias necesitan sus donaciones. A la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica. También es posible contratar es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales, pues tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa, tanto en este programa, cuanto en el portal, cuanto en una serie de productos especiales que Plan B ha previsto a lo largo de este año. Comuníquese
a los teléfonos en pantalla, o también es posible descargar desde nuestra página web el Media Kit en el apartado Anuncie con nosotros. Eso con relación a los consejos comerciales, y queremos dar la bienvenida esta noche a Orlando Montoya de la organización Quimirina, con quien vamos a hablar sobre la situación de la COVID en Ecuador. Esto a propósito de un reportaje que hemos publicado en nuestra serie Temas Urgentes. Temas Urgentes es una serie que revista Plan B ha lanzado recientemente para analizar la situación del Ecuador frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Cómo estábamos en el cumplimiento de esos objetivos, cómo nos encontró la pandemia y cuál puede ser el impacto de estos objetivos, del cumplimiento de estos objetivos. Ustedes pueden ver aquí el artículo titulado El frenazo de la lucha contra el VIH en el Ecuador por la pandemia, y es sobre este tema que queremos conversar con Orlando Montoya de Quimirina, que ha sido una de las fuentes de este reportaje. Orlando, cuéntanos, ¿cómo estaba la lucha contra el VIH en Ecuador, que tiene como 30 años, antes de que llegara el coronavirus, y cuáles son las perspectivas después de la arremetida de la pandemia? Sí, yo principalmente el trabajo en VIH y la respuesta a la epidemia en el Ecuador estaba trabajándose básicamente en dos frentes. El uno que lo está llevando de manera prioritaria el Ministerio de Salud Pública, y el otro frente que es la red comunitaria o la sociedad civil organizada que está respondiendo frente a la epidemia. Ambos frentes se constituyen en la respuesta nacional frente al VIH. En cuanto al acceso, al tema del manejo de la infección por el VIH, a la atención, al cuidado y al tratamiento, el Ministerio de Salud, su principal objetivo ha sido siempre el mantener y asegurar la cobertura de la atención y el tratamiento de la infección por el VIH a las personas que viven con el VIH y que estaba pasando de un proceso bastante lento a un proceso bastante más acelerado con relación a vincular de una manera mucho más temprana a una persona que tuviera el diagnóstico de la infección por el VIH, de tal manera que con ello se estaba consolidando la estrategia global, que es la estrategia de prevención combinada, que tiene algunos pilares bastante clave, como es que las personas tengan acceso a un diagnóstico oportuno, que tengan un tratamiento, reciban el tratamiento de manera oportuna, y que puedan, a través de su tratamiento, tener una carga viral indetectable sostenida en el tiempo, y con eso, por un lado, se asegura la calidad de vida de la persona, y por el otro lado, se hace prevención positiva, es decir, que una persona que contrae el VIH y que está en tratamiento, después, y si tiene su carga viral sostenida en el tiempo, deja de transmitir la infección del VIH a su pareja. Entonces, por ese lado, se estaba realmente caminando a buen ritmo, aunque no obstante, el aseguramiento del tratamiento y el cuidado de las personas que viven con el VIH mantiene una serie de complejidades, como son el aseguramiento del stock, ¿sí? El tema de mantener los insumos a disposición, el tema de su seguimiento clínico, que se hace a través de varios exámenes, entre ellos el seguimiento con la carga viral y el CD4, que son lo que indican que el tratamiento está en buen curso. Y por el otro lado, los temas de prevención, que están focalizados básicamente en las poblaciones clave o las poblaciones mucho más afectadas por la epidemia, pues como son las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays, las mujeres transfemeninas, las mujeres trabajadoras sexuales principalmente. Orlando, tenemos entendido que había unos indicadores que el Ecuador tenía que esperaba cumplir hasta este año 2020 con relación a 3 elementos. ¿Cuáles eran esos 3 indicadores y cuál era el margen de cobertura hasta este momento? En esencia, las metas globales
Para llegar a esos indicadores, el antecedente de esos indicadores es que ahora, en torno al manejo de la epidemia y el manejo de la infección por el VIH, hay suficiente evidencia que permite o que permitió el diseño de esos 3 indicadores. Lo que ha demostrado la evidencia científica es que entre más personas se hagan las pruebas y esas personas conozcan el resultado de su infección por el VIH, más tempranamente van a ingresar al tratamiento y más tempranamente van a tener una carga viral indetectable. Entonces, las Naciones Unidas, primero el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA, y luego eso fue adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se establecieron los 3 objetivos 90, 90, 90, que quieren decir que el 90% de las personas que hacen las pruebas conocen su diagnóstico positivo. De ese 90% estarían en tratamiento, y de ese 90% de personas en tratamiento, el 90% alcanzarían una carga viral indetectable, que eso es lo que se estaría llamando la cascada de la prevención, o también la cascada de la atención. En el Ecuador todavía las cifras realmente estaban en ascenso, pero todavía tenemos unas brechas que son lo suficientemente significativas, que son superiores al 45 o al 49%, y eso indica que todavía para el 2030 tenemos un gran trecho por caminar, ya que todavía nosotros hablamos del 90, 90, 90 para alcanzar, y en muchos países están hablando ya del 95, 95, 95%, y los países que están mucho más avanzados en términos de prevención están hablando del 10, 10, para una vez que hayan alcanzado el 2030, que son los objetivos que se espera que al 2030 ya hayan 0 muertes por SIDA y que se hayan reducido significativamente el nuevo número de infecciones por VIH. Orlando, yo creo que tu presencia acá es muy simbólica porque refleja también una de las intenciones del Plan B, que es no abandonar los temas que hemos llamado urgentes y que implican lo que podríamos decir o es esta otra epidemia. Un poco cuéntanos cómo ves tú el desarrollo de la lucha contra el SIDA a lo largo del tiempo. Esta es una epidemia que apareció en el 84, o se descubre en realidad, hay los inicios de los años 80, y van varias décadas ya en este camino. La humanidad ha tenido muchas víctimas, muchas vidas se han perdido, y también ha habido momentos de lucha significativa en cuanto a la medicina y la resiliencia de las personas afectadas. ¿Cómo ves desde una visión más integral, global e histórica esta epidemia? Hablando de los tiempos del COVID, de una epidemia que tiene paralizada a la humanidad, pero que también está olvidando estas otras epidemias. Sí, yo he tenido no sé si la fortuna o históricamente he estado vinculado desde los inicios que comenzó la epidemia, desde 1984. Yo estoy haciendo mi activismo desde 1986, y luego he estado trabajando en organizaciones específicamente que trabajan el tema de la prevención y la atención del VIH, como es ahora la Corporación Quimirina, e incluso he trabajado en temas de investigación, ensayos médicos, que en la actualidad, en buena hora, están ayudando a la disminución de nuevas infecciones por el VIH. A los inicios de la epidemia no había ninguna solución contrario al COVID, que a pesar de que el COVID ha tenido un impacto grave y tiene una probabilidades de muerte que están bastante bien definidas a los inicios de la epidemia del VIH. Los primeros años, por no decirlo, hasta el 2000, del 95 al 2000, lo que hacíamos todas las personas era acompañar a la gente al bien morir. O sea, hacíamos acompañamiento para la muerte. Cuando aparece el tratamiento antirretroviral, cambia un poco el perfil de la epidemia del VIH y comenzamos a hablar del tratamiento para la vida.
El tratamiento que apareció con una persona al inicio para el tratamiento por la infección del VIH tenía que tomar hasta 30 tabletas en el día, bastante tóxicas, y en la actualidad estamos hablando de la toma diaria de un esquema que tiene una combinación de tres antirretrovirales en una sola dosis diaria, y que obviamente está llevando a que hablemos de la epidemia, que se puede hablar de prevención, que va mucho más allá de la prevención estándar, porque hasta hace 7, 8 años atrás, la única posibilidad de prevención del VIH era a través del uso del condón o abstenerse de tener relaciones sexuales, y ninguna posibilidad, ninguna expectativa de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Ahora estamos hablando de una epidemia que tiene una nueva característica. Existe bastante tecnología médica, hay medicamentos antirretrovirales que usted los puede tomar, y al tomar una dosis diaria de ese medicamento, usted ya previene de contraer la infección por el VIH. Y estamos hablando de que en términos del manejo de la epidemia, la experiencia comunitaria ha jugado un papel fundamental para que se hayan dado esos avances como la ciencia. Yo creo que es una enfermedad que ha generado la mayor evidencia en el mundo, la mayor investigación en el mundo, e incluso a tal nivel de que parte de los tratamientos o esquemas que se están usando para el tratamiento del COVID se han llegado a utilizar los antirretrovirales, porque obviamente hay cierta evidencia que permitiría su uso. El problema que se enfrenta ahora con el tema del COVID es que las medidas han generado un pare total al tema de las actividades, tanto de la prevención, de la atención. Se han concentrado solamente en tratar de asegurar el tratamiento para las personas que viven con el VIH, y por lo tanto es una epidemia que su principal fuente de transmisión sigue siendo la transmisión sexual. Y obviamente, aunque conocedores de cómo es el comportamiento humano, cuando el ser humano se encuentra bajo mucha presión, mucho temor y mucho miedo, es donde más actividad sexual tiene y es donde más se expone al riesgo. Por lo tanto, se forma una dupla que sería bastante exitosa entre contraer el COVID, entre contraer el VIH, y por lo tanto su atención por el tema de no tener un acceso oportuno a la atención, le estaría limitando, le estaría afectando un poco su vida, su calidad de vida o su situación de enfermedad. Entonces, los países, con el compromiso que se hizo, especialmente en América Latina, se comprometió, dijeron: no alcanzamos a llegar al 90, podemos llegar al 75 para el 2020, ese es el desafío, pero al entrar esta nueva situación, lo que pasó, al menos en América Latina, acabamos de terminar una consulta regional que la coordinó Quimirina para dos redes regionales, y en toda América Latina la misma estrategia: suspender la atención médica a los pacientes con VIH, están suspendidos todos los programas de prevención, están suspendidos el acceso a condones y lubricantes, y están suspendidas parcialmente donde ha habido la nueva tecnología como la PrEP, la profilaxis predisposición, o la profilaxis postexposición. Las personas están teniendo severas limitaciones de tener acceso a esos medicamentos. Entonces, el frenazo que ha tenido la prevención con el tema del COVID, a posterior puede traer unas consecuencias y puede ser un salto atrás en lo avanzado. Tomando en cuenta que en América Latina durante más de 10 años la epidemia no se detuvo, la epidemia mantuvo su mismo nivel de nuevas infecciones, y que a partir del 2015 comenzaron a descender el nuevo número de infecciones. Entonces, vamos a ver el impacto muy pronto si regresamos de nuevo a la supuesta nueva normalidad, y se abran de nuevo los servicios y se abran de nuevo las estrategias de prevención. Vamos a ver, es muy posible que tengamos un repunte y hayamos echado para atrás los avances alcanzados hasta la fecha. Por lo tanto, llegar al 2030 no se van a lograr las metas.
Orlando, la crisis económica del Ecuador y todas las medidas que ha tomado el gobierno afectan de alguna manera a los programas de lucha contra el SIDA. Bueno, lo que parcialmente estaría afectando si no se modifican los presupuestos que al menos el Ministerio de Salud está asignando para el tema de asegurar el tratamiento a los pacientes con VIH. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna, no hay ninguna notificación al respecto, pero sí se ha disminuido. Se pasó de un presupuesto anual de $25 millones hasta el 2015. 2014 era un presupuesto de $25 millones y comenzó a descender, y en la actualidad el presupuesto no supera los $11 millones anuales para el tema del tratamiento, y sí ha habido un descenso sustancial. Lo que esperamos es que no siga descendiendo, porque es de la única manera que se puede asegurar que los esfuerzos, la respuesta frente al VIH pueda ser sostenida un poco más en el tiempo. Orlando, la ex ministra de Salud de este gobierno, Verónica Espinosa, publicó en el año 2018 un plan de 4 años, el plan multisectorial, me parece que se llama, donde había un presupuesto de hasta 120 millones para lograr cumplir estas metas con relación al VIH y para mejorar la situación de los casi 50, me parece que son como 50,000 personas, ¿no?, que que vivían en el país con VIH. ¿Cómo ha visto usted el cumplimiento de este plan en este gobierno? Porque ahorita nos acaba de contar que ha habido una reducción sustancial en el presupuesto. De estos 120 millones, ¿cuánto realmente se ejecutará? ¿Cuál será el legado del gobierno de Moreno en la lucha contra el VIH, si es que hay alguno? En realidad, la lucha contra el VIH está circunscrita fundamentalmente en asegurar y ampliar las coberturas de la atención a las personas que viven con el VIH. En buena hora se ha mantenido y se ha ido mejorando de alguna manera, y se han ido disminuyendo las rupturas de stock del Ministerio de Salud. Más sin embargo, hay otros actores nacionales que están en déficit y generan un poco la quiebra a la respuesta, como es el tema de la seguridad social, donde de manera intermitente o de manera no sostenida fracasa frente a asegurar la atención y los medicamentos para las personas que viven con el VIH que son afiliados. Y ese fracaso que tiene la seguridad social en la atención y en el asegurar el tratamiento para afiliados que viven con el VIH, lo ha estado absorbiendo el Ministerio de Salud, ha estado compensando y ha tenido que estar asistiendo y proveyéndole de tratamiento a los afiliados que viven con el VIH para poder asegurar que se mantengan el tratamiento, porque es de la única manera que se pueden alcanzar los objetivos. Yo tenía una consulta respecto al tema de las cifras y las estadísticas. Yo no sé si el Estado, a través del Ministerio de Salud, está permanentemente monitoreando, buscando actualizar las cifras. Creo que usted mencionó que las últimas disponibles son las del censo del 2010, pero obviamente son 10 años, ha pasado una década, y si no hay cifras actualizadas también es dificultoso proponer políticas públicas adecuadas. ¿Cuál ha sido su visión al respecto? Y no sé si la sociedad civil más bien es la que está más informada y está haciendo más monitoreo al respecto. No, sí, lo que mencionaba de la estadística del 2010 es la estadística a nivel de América Latina, que se encontró de que la mayor parte de los países el nuevo número de infecciones se mantenía en aumento y no disminuía. Entonces, por eso se cambiaron las estrategias globales y regionales, y a través de la prevención combinada se ha ido disminuyendo. En el Ecuador, el sistema de información, la estadística siempre mantiene un par de años atrás. Es difícil, en general las estadísticas son difíciles de mantenerlas al día. Siempre se habla de del periodo anterior, anterior al ejercicio actual, por ejemplo, pero sí está haciendo unos buenos ejercicios, y se puede decir que se cuentan con unos datos que son
buenos y que sirven para ver cómo va la progresión de la epidemia acá en el país. Y lo que sí sé es que a través de la cooperación internacional, el Ministerio de Salud está recibiendo apoyo para el mejoramiento de su sistema de información y efectivamente todas las unidades de salud que están atendiendo están reportando periódicamente al Ministerio de Salud. Entonces, las cifras siempre vamos a tener del 2018, que es las que se cuentan. Pronto tendremos la del 2019, porque las bases de datos hay que depurar para tener las estadísticas que sean estadísticamente significativas, y yo creo que en ese sentido sí se está haciendo un gran esfuerzo y eso está permitiendo al país hacer sus proyecciones. Orlando, en la actualidad se considera que el VIH es una enfermedad crónica, ya no es una sentencia de muerte. Usted nos decía, les acompañamos en los primeros años a bien morir a muchos amigos, a muchos compañeros. Ahora es una enfermedad crónica y además una enfermedad que si está controlada ya no es transmisible, ya no es contagiosa. ¿Esto de alguna manera ha ayudado a que el estigma que había sobre ser seropositivo en el país disminuya o cree usted que continúa siendo un problema? Yo pienso que el estigma siempre sigue jugando un factor bien crítico, no solamente en el tema de reconocer públicamente que se vive con el VIH, pero también afecta el considerar acceder a los servicios para recibir atención adecuada. En la actualidad, a pesar de todas las dificultades que puedan presentar ir al sistema público de salud e incluso a la seguridad social, muchísimas personas que tienen su diagnóstico de VIH y todavía se resisten de ir a los servicios de salud por el tratamiento, por el temor y el miedo a verse expuestos públicamente. Yo pienso que esa es una de las primeras barreras que nosotros los que trabajamos en temas de prevención y que trabajamos en testeo voluntario para pruebas del VIH, que trabajamos en la vinculación, apoyando la vinculación de las personas que viven con el VIH al sistema de salud para que reciban su tratamiento, es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer allí, porque la gente sigue teniendo mucho temor y miedo. A sabiendas, como lo indicaste al principio, de que ahora el tener acceso al tratamiento antirretroviral es una oportunidad de vida, le mejora la calidad de vida a las personas y se espera que las personas puedan llegar oportunamente y no lleguen al hospital con un diagnóstico tardío donde en definitiva ya no tienen muchas probabilidades de sobrevivir. Orlando, finalmente cuéntanos, ¿qué es lo que se sabe de una eventual coinfección de VIH y COVID? Hace poco se conoció una grabación de un gobernador del interior que decía, no, esto solamente va a afectar a los viejecitos y a los que tienen VIH. Tengo entendido que las personas con VIH controlado no corren más riesgo que una persona común y corriente. ¿Esto es así? Sí, una persona que está con la carga viral indetectable, que la carga viral indetectable significa el número de copias de VIH que pueda tener una persona en su sistema, en la sangre. Y con el tratamiento, una persona con VIH puede llegar a menos de 50 copias, que si se mantiene en ese número de copias, definitivamente no transmite la infección por el VIH y se mantiene con su sistema inmunológico bajo control dentro de los parámetros óptimos que requeriría tener esa persona para mantener su calidad de vida y mantener sus condiciones de salud. No obstante esto, los cuidados que tiene que tener una persona, porque se creía que al inicio, por las notas internacionales, por la infodemia, decían de que una persona con VIH que estaba tomando tratamiento antirretroviral no contraía el COVID-19 porque el tratamiento antirretroviral lo estaba protegiendo. Por eso es que se recomendó de que las personas que iban con el VIH no deben acudir al centro hospitalario para evitar que contrajeran el VIH, pero es una misma recomendación, que es la misma recomendación que se le da a la población en general, porque obviamente debe mantener óptimo su cuidado de salud si es que no tiene ninguna otra comorbilidad. Porque yo puedo vivir con VIH, tener mi carga viral indetectable, pero puedo estar diabético,
o puedo tener la presión arterial alta, puedo tener otro tipo de sintomatologías y eso lo hace más susceptible de contraer la infección por el COVID. Entonces, como es difícil determinar quién es quién, entonces se tomó esa primera medida que, claro, tuvo un impacto porque no es solamente no ir al hospital, a la cita médica, es ir a recoger el medicamento antirretroviral, pero obviamente estábamos en aislamiento social, no había transporte público, las ciudades estaban cerradas, estaba el aislamiento social, la cuarentena y el toque de queda. Entonces, y muy pocas horas, muy cortas para poder ir al hospital a cualquier control. Y todavía una persona que vive con el VIH, que tiene que ir a sus controles médicos, tiene que pasar 2, 3, hasta 4 horas en la unidad hospitalaria hasta ser atendida. Entonces, habían esas condiciones. Pero lo crítico no es que hayan suspendido las citas médicas, sino que no fueran acompañados con un plan alternativo, porque sí podían haberse designado algunas unidades que pudieran estar atendiendo, no COVID, pero sí otro tipo de comorbilidades para que las personas pudieran mantener su control y obviamente evitar la interrupción de su tratamiento, porque todavía no se ha hecho una investigación, pero es muy probable que por lo menos el 40% de las personas en tratamiento con VIH no hayan logrado llegar a la unidad de atención integral a retirar su tratamiento por las limitaciones que les indico. Y además, muchos se quedaron en otras ciudades. A pesar de que el ministerio, el memorándum solicitó que cualquier persona, si yo estoy VIH positivo y estoy en Guaranda y soy de Guayaquil, yo podría ir a Guaranda a una unidad de atención integral que tuviera pacientes con VIH, poder retirar mi medicamento en esa localidad. Se dieron esas facilidades, pero obviamente el impacto, el temor, la desinformación generó mucho temor. El estigma, como tú lo dices, eso también golpeó enormemente, no solamente el tema de la atención, sino también cualquier posibilidad de que las personas pudieran seguir teniendo control sobre su propio cuidado de la salud. Tenemos un comentario de Facebook que vamos a proyectar. Dice, adicionalmente habría que ver cuál es el protocolo de toma de muestras de VIH. Entiendo, Orlando, que estas máquinas para PCR que se están comprando son las mismas que se utilizan para los exámenes de VIH. Es decir, cuando esto pase, cuando la pandemia se controle, habrá mayor infraestructura en los laboratorios del Estado para atender la situación del VIH, supongo. Sí, claro. El proceso para tomar una muestra para hacer una prueba rápida de VIH, básicamente es el mismo proceso que se hace ahora para las pruebas rápidas del COVID. Es una punción digital, se extrae una gota de sangre con una pipeta. Las probabilidades de que una persona pueda estar en contacto con la sangre de esa persona son bastante limitadas. El cuidado y la protección frente al COVID, pues tiene que ser igual el uso de la mascarilla, los guantes, los lentes, que son las medidas de bioseguridad estándares que se han usado siempre para tomar una prueba del VIH. Las pruebas de PCR generalmente se utilizan en VIH para el tema de la carga viral, y la carga viral es lo que le permite darle seguimiento al tratamiento de una persona para el VIH. No es una prueba para diagnóstico de VIH, es para seguimiento al tratamiento. Y se usa este mismo equipo. Yo asumo que con el equipamiento que tienen ahora los hospitales, es probable que va a colegir o va a cortar un poco la brecha en los tiempos de que una persona con VIH pueda tener su carga viral, y va a depender, claro, de los insumos, de los reactivos. Pero en términos de equipo, de pasar de cinco equipos de PCR en el país a pasar ahora, no sé cuántos habrán, 10, 12, 15, 20 equipos que están procesando más de 100, 200 pruebas. Yo creo que eso va a contribuir de alguna manera a tener un mejor diagnóstico y a tener un mejor seguimiento al paciente con VIH. Bueno, queremos agradecer a Orlando Montoya de la organización Quimirina, quien ha estado con nosotros esta noche para analizar la situación de la lucha contra el VIH. Esto en el marco de nuestra serie Temas Urgentes. No se la pierdan, cada semana vamos a seguir tratando los temas urgentes del Ecuador con relación a los objetivos del milenio.
Muchísimas gracias, Orlando, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y vamos a continuar con Juan Carlos y Susana en la presentación de la edición de esta semana. Yo ya he hablado mucho, así que les voy a dejar con Juan Carlos y con Susana mientras vemos la edición de Plan B. Gracias, Fermín. Bueno, no sé si arranco yo. Sí, dale, Susana. Bueno, yo quería presentar sobre todo un tema que publicamos la semana pasada, el día jueves de la semana pasada, que ha tenido un impacto. Tiene que ver con lo que está sucediendo dentro de Furukawa. Para poner en contexto, Furukawa es una hacienda de capital japonés que trabaja o que tiene plantaciones en al menos 3 provincias, sobre todo en Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas. Y hace un año nosotros, junto con la Barra Espaciadora, hicimos una serie de reportajes sobre las condiciones precarias en las que estaban viviendo estos trabajadores. Nosotros ingresamos en febrero del año, febrero del 2019, junto con la Defensoría del Pueblo a estas haciendas para verificar la situación de estas personas. Son cientos de personas que han trabajado por décadas en lo que la Defensoría llamó como esclavitud moderna. Ahí nosotros hicimos este reportaje, estas fotografías que ustedes pueden ver ahí, son parte de estos primeros reportajes que publicamos hace un año. Y bueno, desde entonces nosotros como medio, junto con la Barra, también hemos estado haciendo seguimiento a este caso, porque ha sido considerado como uno de los casos más grandes y más contundentes en relación a derechos humanos en el Ecuador, por la dimensión no solo de los afectados, sino también por los innumerables derechos que han sido vulnerados de este grupo de personas. Para explicar el mundo de los abacaleros, son agricultores, básicamente, que se dedican a la extracción de una fibra, que es el abacá, en estas máquinas que ustedes están viendo en pantalla, que se llaman máquinas desfibradoras, y que además son máquinas muy peligrosas, en las cuales su manipulación o un momento de distracción puede costarle una extremidad a alguna de estas personas, ¿no? Entonces, aparte de eso, se descubrió que dentro de las haciendas los trabajadores vivían también dentro de campamentos de forma hacinada, es decir, en pequeños cuartitos habían hasta 5 o 6 personas de una misma familia y sin servicios básicos, ¿no? Sin agua para el consumo humano, en realidad sin ningún servicio que pudiera decir que su calidad de vida mejorar de alguna manera. Aparte de eso, los trabajadores, la gran mayoría, porque han sido generaciones, es decir, llegaron los abuelos, luego los hijos se quedaron y luego los hijos de estos señores han seguido trabajando en las haciendas. Es decir, ha sido un círculo en el que varias generaciones, al menos 3 generaciones de lo que se encontró, han estado dentro de estas haciendas trabajando bajo esas condiciones y muchos de ellos, la gran mayoría, no ha terminado o ni siquiera ha ingresado a la escuela, es decir, el porcentaje de analfabetismo allí ha sido muy alto y incluso ni siquiera muchas de las personas han sido o tienen un registro dentro del registro civil, es decir, ni siquiera existen para el Estado. Todo eso lo denunciamos hace un año y ahora estamos haciendo el monitoreo de qué es lo que está pasando dentro de estas haciendas en el contexto de la pandemia y pues encontramos situaciones peores aún. Ya veníamos denunciando que todo esto que se informó hace más de un año, el Estado no ha dado una solución, no ha permitido mejorar las condiciones de estas personas y que más bien se han empeorado con el paso del tiempo. La empresa ha demolido estos campamentos donde vivía la gente ha tenido que salir de esas instalaciones a quedarse prácticamente sin trabajo, a vivir a otras ciudades cercanas a las plantaciones y las personas que finalmente fueron enroladas a la empresa, es decir, que la empresa los contrató como trabajadores,
están viviendo otras situaciones. Ellos nos denunciaban, por ejemplo, que ya hay, la empresa nos confirmó que hay 18 casos confirmados de COVID dentro de la empresa. Y ayer los trabajadores me comentaron que habría 8 casos más. El problema que ellos identifican, los trabajadores, es que al momento de ingresar a las haciendas deben hacerlo en camiones porque los caminos son de segunda orden, entonces no pueden entrar buses de la empresa, y en estos camiones irían entre 25 y 30 personas, casi con un contacto directo, y eso sería un foco de infección. Todo esto, además, el segundo hallazgo que hicimos en este reportaje que publicamos la semana pasada, es que encontramos que el nuevo gerente operativo de la empresa fue un exfuncionario del Ministerio de Agricultura, específicamente fue viceministro. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, es el señor Byron Flores, que trabajó en agricultura mientras se ventilaba el caso Furukawa. Él estuvo, de hecho, en varias reuniones, incluso nosotros ahí contamos como en una reunión en la Cancillería frente a unas 30 personas, todos ellos funcionarios y delegados de unas 15 instituciones del Estado, que se reunieron para discutir el caso Furukawa, porque habían organismos internacionales como la ONU que estaba presionando al Ecuador a que dé una respuesta sobre este caso tan dramático. Él participó en esa reunión y en esa reunión supimos por 2 fuentes, fuentes distintas, que él defendió a la empresa siendo funcionario en ese momento, ¿no? Entonces fue una sorpresa encontrarlo ahora como gerente de Furukawa, y él está al mando de esta empresa que ha tenido muchas críticas, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Él nos decía en la entrevista, primero, que sí participó en esa reunión, pero que nunca, porque en esa reunión se decía que él había dicho que el Ministerio de Agricultura era uno de los actores que tenía que ayudar de alguna manera a las víctimas. ¿Y cómo tenía que ayudar? Pues encontrar la manera de entregar las tierras a los trabajadores, es decir, quitar las tierras a la empresa y entregarlas a los trabajadores. Ese era el papel del Ministerio de Agricultura mientras el señor Flores se encontraba en ese ministerio. Finalmente, él negó que en su escritorio haya estado esa decisión y que le correspondía a otro viceministerio, ¿no? Entonces, eso ha despertado una ola de críticas de parte de los activistas y las organizaciones que han estado manteniendo este caso a lo largo de ya más de un año, y es evidente que las respuestas que está dando el Estado han sido absolutamente escasas. Ahora, lo último que supimos sobre este caso es que además de que los trabajadores que tienen salarios precarios, que son muy limitados, tienen que pagar por sus propias pruebas. La empresa lo ha hecho así, lo ha determinado así, y esto nos ha confirmado el gerente. Entonces, las organizaciones lo que están pidiendo es que entre el Ministerio de Salud y sea el Ministerio de Salud quien haga las pruebas a toda esta población vulnerable. Sin embargo, no han recibido respuestas, así como todavía se espera una respuesta mucho más efectiva del MIES para que esta gente pueda recibir también los bonos humanitarios que se han establecido para esta época de pandemia, y otros bonos más. Entendamos que son personas que a lo mucho llegan al salario básico cada mes y que sus condiciones de vida son muy precarias. Juan Carlos. Ahí, si algo significa o simboliza Furukawa en la historia y la vida del Ecuador, es que si hay alguna violación más grande de derechos humanos y laborales en la historia de este país, en la historia reciente, es el caso de Furukawa. Es dramático, no solo porque Susana junto a la Barra hicieron este reportaje, que además ganó el Premio Nacional de Periodismo del año pasado, y también fue finalista, ¿no es cierto?, en un concurso internacional de periodismo, es que refleja, no sé, Susana, si debería calificarlo como un feudalismo, una esclavitud moderna, donde conviven en un país como el Ecuador en haciendas que podríamos estar hablando de antes de la reforma agraria y el tratamiento a las personas
prácticamente, y perdón la expresión, como animales, como dueños de las vidas de estas personas, como además en el más absoluto descontrol. Y las denuncias, como decía Susana, no solo reflejaron la parte nacional. Las propias Naciones Unidas se han preocupado de esta situación, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, los sindicatos mundiales. Y el país y el Ecuador y el gobierno de Lenín Moreno ha decepcionado absolutamente esta situación. Es más, ha habido funcionarios que han protegido esta situación, que la han justificado y han simulado intervenir, porque ha sido una simulación de intervenir. Hubo incluso un llamado en la asamblea, no pasó nada. En la asamblea tampoco les importa estos temas, no les importa. O sea, parece que el tema de los derechos humanos en el Ecuador es una cosa etérea, o sea, que no le conmueve a nadie. Las vidas de las personas no les conmueve a nadie. Y claro, la gran decepción, Susana, me parece a mí, es ver cómo el gobierno, el Estado, la sociedad, la institucionalidad ecuatoriana ha reaccionado frente a este tema. Sí, totalmente ha sido doloroso ver desde el año pasado mismo la reacción del Estado a esta situación de estas personas. En principio, antes de que nosotros publiquemos, sabíamos que el Estado, a través del Ministerio de Educación, el MIES, etcétera, estaban levantando información, ya tenían adelantado muchas investigaciones sobre este caso, y sin embargo, ya vemos más de un año, de hecho 2 años, desde que los trabajadores empezaron a protestar por sus derechos, y la situación, la verdad, en realidad ha empeorado. Si uno consulta a cualquiera de estos afectados y a las organizaciones de derechos humanos, todos van a coincidir de que lamentablemente revelar el caso parece que más bien hizo que empeore la situación, ¿no? Entonces, no hay una solución ahorita a corto plazo, y además la pandemia ha puesto en stand-by absolutamente todo. La asamblea iba a discutir en el pleno justamente una resolución sobre el caso Furukawa para llamar incluso a juicio político al ministro de Agricultura, pero todo eso quedó allí por la pandemia, ¿no? Entonces, ahora, como decía en el artículo, si antes estaban olvidados, ahora están más olvidados, y ese es un sector que creemos, y lo hemos dicho, merece mucha atención. Uno de los temas pendientes de este país es ese. Y claro, también quería presentar una historia que hicimos sobre el cable submarino a Galápagos. Es una historia súper interesante. Acordarás en que el presidente de la República, los que le oyeron en su discurso de informe de labores, los que tuvieron la paciencia, él dijo que a propósito, ecuatorianos, estamos construyendo un cable submarino a Galápagos. Y eso fue todo lo que dijo. Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque, digamos, si algo conozco un poco de telecomunicaciones es la importancia de los cables submarinos, de cómo el país está alimentado en este momento por un cable submarino privado, otros 2 en realidad. Hay una línea que se ha atendido también del cable de Telefónica y Slim, de la empresa del millonario Slim y de Telefónica de España, y hay un cable de una empresa ecuatoriana que se llama Telconet, y luego se está atendiendo este cable hacia Galápagos por parte de otra empresa privada, y de la manera tan extraña que dijo el presidente, tan abrupta además, sin mucha explicación además. Claro, salió este reportaje, esta historia. Nosotros hablamos con gente vinculada a la empresa que está haciendo el cable. Hablamos también, y lo hicimos en este espacio, también con César Montújar. Una parte de su intervención fue esto. Pero ahí están publicadas también las cartas que el ex candidato a la alcaldía de Quito y activista y académico le puso al presidente, teniendo los reparos al respecto. Pero más allá de quién lo haya hecho, más allá de quién sea o no César Montúfar, está el hecho en sí mismo. ¿Qué significa este cable? ¿Por qué está este contrato hecho con una empresa privada que además CNT hizo un contrato de arrendamiento de la capacidad de transmisión del cable? ¿Cuáles eran las razones? En este momento en Galápagos lo que tenemos es que su internet es muy malo, obviamente es un internet vía satelital,
tiene apenas 1,8 gigas de capacidad. Y es un pago que le cuesta al país cerca de un poco más de $700,000 mensuales, hace $8 millones por año. Y el cable le está ofreciendo la posibilidad a Galápagos, mediante fibra óptica, de duplicar esta cifra, de tener 10 gigas por el mismo precio. Bueno, el tema es cómo se hizo el contrato, cómo se escogió esta empresa, cómo se participó, etcétera, etcétera. Y esa es la historia que queremos también presentarla, compartir con ustedes y que la puedan ver. Es una historia todavía en construcción, es decir, todavía estamos esperando que el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, atienda nuestros requerimientos de entrevista. Se lo pedimos el viernes pasado, ofreció para hacerlo este lunes, no lo ha hecho. Esperamos que lo haga, porque el país necesita ciertas respuestas de una inversión que, aunque sea privada, implica un compromiso del Ecuador con una empresa, ¿no es cierto? Y un camino en un tema muy complejo de las telecomunicaciones. Entonces, eso le queríamos invitar. Susana, amigos, ya para terminar esta presentación, estamos presentando nuevos productos, nuevos reportajes para esta semana. Queremos anunciar uno, es la historia individualizada de los 30 familias que están buscando los cadáveres de las personas que murieron por COVID en Guayaquil, aunque todavía no se precisa, se habla incluso de cientos, pero la Defensoría del Pueblo detectó, en realidad, documentó la historia de 30, en ellos también participó Plan B, hubo algunas historias que se compartieron ahí, otros medios. La prensa ha sido básicamente el alimento, ¿no es cierto? Y las denuncias directas de las familias que están ya algunas, cerca de 2 meses, la mayoría de ellos buscando el cadáver de sus seres queridos. No aparecen. Y no aparecen porque además quedaron en manos del Estado ecuatoriano. Y la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de protección contra la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa, algunas otras autoridades, el gobernador del Guayas, para que respondan por la violación de los derechos humanos de estas personas, de estas familias, el derecho a la dignidad, el derecho a un entierro justo, etcétera, etcétera. Una serie de derechos que se violan porque no hay explicación, nadie responde. Leer cada una de estas historias es conmovedor, queremos compartir con ustedes, hemos hecho un trabajo un poco de redacción sobre esto, pero queríamos compartirles esta historia, esta es una primera parte contada de cómo han buscado, imagínense ustedes, que una persona, un ser querido, una madre, un padre, un hermano se les muera y su cadáver desaparezca, no aparezca, o sea, quedó en manos de un hospital del Estado, o fue entregado a Criminalística o a la Policía Nacional, y nunca más supieron qué pasó con este caso, no aparece. Hay casos en los cuales ni siquiera hay el registro de ingreso a un hospital, a pesar de que tienen en las manos los familiares el registro de ingreso, pero las autoridades no encuentran el cuerpo, Entonces, una cosa de las más dramáticas que yo personalmente he escuchado en esta historia del COVID, pero a través de violaciones de derechos humanos de este país, la desaparición de 30 o más cadáveres, cuerpos de personas que tienen familias, que tienen hijos, sobre todo gente, aunque hay gente joven también, la mayoría es gente que supera los 60 años, entre los 50 y los 60, pero que esto hace una situación muy complicada. Eso les invitamos a leer también. Y bueno, siguiendo en el tema de derechos humanos, que como habíamos dicho, ese es un eje importante de nuestra agenda, acabamos de publicar este reportaje sobre lo que pasó en la cárcel de Ambato. Nosotros, bueno, también dentro de nuestras líneas es trabajar estos temas que casi nadie los explora, y el tema de las cárceles es uno de ellos, ¿no? Parecería que quien entra a una cárcel deja de tener derechos en este país, pero es todo lo contrario, ¿no? Todas las personas tienen derechos, y más cuando están bajo la tutela del Estado. En el caso, ahora a través de la historia del empresario Edgar Arias, que ustedes recordarán que fue uno de los procesados en el caso Odebrecht, que tuvo 2 juicios por esta trama, falleció en abril pasado
contagiado por COVID en la cárcel de Ambato. De hecho, el 70% de los internos de esta cárcel resultaron contagiados. Aún se desconoce cómo ingresó el virus, no hay una explicación, digamos, convincente al respecto. El director de la cárcel ha mencionado en medios radiales, y es lo que o en medios en general locales, porque hasta el momento no nos ha respondido a las preguntas que nosotros enviamos al director, y que la SNAI, que es la secretaría que está a cargo de las cárceles del país, todavía no responde a nuestro pedido de información. Pero él decía previamente en otras entrevistas que posiblemente mencionaba que ellos han visto, han registrado el ingreso de un dron a fotografiar a la cárcel, y que también se han dado desde el exterior, han ingresado cosas así como que alguien lanza cosas al interior de la cárcel, y cree que la manipulación de esos objetos pudo haber llevado a un contagio masivo, lo cual todavía se supone que está en investigación, pero las autoridades no han dado una respuesta certera a eso, aunque ya ha pasado más de un mes de ese contagio masivo. Lo que revela la historia de Edgar Arias, y es como la versión oficial a veces muy distante de lo que finalmente le pasan a las víctimas, ¿no? Y en esta ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de que la familia nos envió una carta en la que contaban a detalle el día a día de cómo fue el contagio del señor Arias dentro de la cárcel, y la atención, o mejor dicho, la desatención que denuncia la familia que tuvo dentro de la cárcel mientras él estaba afectado de su salud. Ellos dicen que al menos 10 días presentó fiebre, presentó tos, y durante ese tiempo se fue agravando su estado, pues, su estado de salud. Y pese a eso, la familia pidió que se le haga una prueba, porque parecía, a vista de todos, los síntomas que él presentaba eran síntomas de COVID. Sin embargo, la cárcel, según la versión de sus parientes, no permitió que se haga una prueba externa en un laboratorio que la familia además estaba dispuesta a pagar, para que se confirmara o no si esto era una situación de contagio. Hay que recordar que las cárceles del país sufren de hacinamiento. En la cárcel donde estaba el señor Arias habían hasta 6 personas, y además pasan encerrados mucho tiempo. Ellos tienen patio como hasta media tarde, y de media tarde hasta el siguiente día los encierran, ¿no? Entonces pasan muchas horas en espacios pequeños, un grupo importante de personas. Además, de lo que nos contaban, en ninguna de las celdas de la cárcel tienen agua corriente, es decir, como para lavarse las manos, y ni siquiera hay un baño, ¿no? Entonces, las personas tienen que hacer sus necesidades dentro de la celda, y a la siguiente mañana sacar todas esas necesidades que hacen los internos. Lo que nos contaba la familia me pareció algo interesante, es que cuando él llegó en enero a la cárcel de Ambato, trasladado de la Tacunga, y fue trasladado para estar más cerca de su familia. Entonces, cuando él llega en enero, se dan cuenta que las celdas estaban hacinadas, y había en marcha ya la construcción de una celda más para descongestionar, por decir así, un poco las otras celdas. Esa construcción fue ayudada por el señor Arias, que además era un ingeniero civil, y la familia asegura que ellos entregaron materiales para la construcción de esa celda. Esta celda fue la primera que se construyó con un baño dentro de este lugar, es decir, quienes iban a estar dentro de esa celda iban a poder contar con un baño, lo cual a nosotros nos parecería como muy normal, pero para una cárcel significaba una situación, una mejor situación, una mejor condición, digamos, de poder acceder a un baño dentro de la misma celda. Entonces, esa celda en principio estaba destinada, lo que nos contaban ellos, a las personas más vulnerables, es decir, a las personas de tercera edad y con enfermedades crónicas. Dentro de ese grupo estaba el señor Arias. Esa celda se terminó en febrero, justo antes de la pandemia, y la familia asegura que nunca se la usó hasta que ya él fue el primer caso, de hecho, el primer caso que prendió la alarma en la cárcel, y que finalmente falleció.
y nunca fueron aislados las personas más vulnerables para que se evite este contagio hacia ellos, ¿no? Entonces, esta es una de las denuncias que hace la familia, además de que, pese a tener todos los síntomas, no se activaron los protocolos que debieron haberse activado cuando hay sospecha de que alguno haya sido contagiado del virus, ¿no? Finalmente, para comentarles, todo esto desembocó en lo que ya vimos públicamente, que fue un motín a finales de abril, y este motín dejó 2 policías heridos, y evidentemente esto se produjo por el reclamo de los internos a esta ola de contagios que ya se estaba llevando adentro. Es lo que contamos en el reportaje y esperamos que lo puedan leer a profundidad porque, como digo, siempre hay que distanciar la versión oficial de lo que sucede y poner atención también a estas otras voces dentro de la cárcel. Muchas gracias. Entonces, Susi, Fermín, creo que con eso terminamos. Gracias por estar con nosotros, atender este espacio informativo y de opinión, y nos veríamos mañana. Muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias a todos. Nos vemos hasta mañana.